Voy a ser su profe de Preu. Soy estudiante de segundo año de física de la Santa María y el día de hoy vamos a ver la clase de trabajo y potencia mecánica. Como les dije recién, lo estoy leyendo por el chat, así que si miro hacia el lado, cosas así, es porque estoy súper atenta al chat. Si quieren interrumpirme con el micrófono, están en total libertad de hacerlo. Si me caigo en internet o cualquier cosa, díganme todo, ¿ya? Em, El objetivo de la clase de hoy, la clase de trabajo y potencia mecánica, es entender los conceptos de trabajo y potencia, su relación con la energía diaria eh, y su relación con la energía en la vida diaria y la resolución de problemas. Y el eje temático al que corresponde esta materia es todo lo que tiene que ver con energía. Primero que todo, vamos a ver a gran escala qué es la energía. La energía es un concepto súper difuso, porque la tenemos presente en todos lados, desde el simple hecho de prender una ampolleta a calentar la casa con una estufa o un calefactor. Pero para los términos de esta materia en sí, vamos a definir la energía como la capacidad que tiene un cuerpo de producir cierto trabajo mecánico. Por ejemplo, en termodinámica, la energía se puede presentar tanto como trabajo o como calor. La única diferencia aquí es que el calor en la termodinámica se considera un trabajo mecánico muy disperso y muy microscópico, por eso se hace como la gran diferencia. ¿Ya? Si voy muy rápido, pues si acaso también párenme nomás, freno. Y como les dije recién, tenemos muchos tipos de energía. Tenemos la energía calorífica, es decir, calórica, química, que podemos encontrar en las baterías, la energía eléctrica que ocupamos para algo tan simple como prender un computador, la energía lumínica, la energía nuclear. Tenemos muchos tipos de energía, ¿ya? Y como ya mencionamos, para todo lo que es esta clase y todos los conceptos en cinemática y todo lo que tiene que ver con esta materia, vamos a considerar la energía como la capacidad de cierto sistema de producir un trabajo mecánico. El trabajo mecánico, por otro lado, es una magnitud escalar que está dado por el producto entre la magnitud de una fuerza por el desplazamiento de esta. Su unidad de medida son los joules y lo podemos determinar como la fuerza por el desplazamiento. El trabajo mecánico va a ser cero cuando la fuerza aplicada sobre cierto sistema sea nula, es decir, en sí no se esté aplicando ninguna fuerza, cuando el desplazamiento de este sea nulo, es decir, que el cuerpo esté completamente quieto, y la fuerza y el desplazamiento sean perpendiculares. ¿A qué se refiere esto? Yo por lo menos cuando lo estudié por primera vez, igual me costó visualizarlo un poco, pero por ejemplo si vemos aquí cómo yo muevo mi mouse, sorry, cómo yo muevo este mouse horizontalmente sobre el cuaderno, podemos darnos cuenta que la única fuerza implicada en el movimiento este es la que yo estoy haciendo en la dirección horizontal. Cualquier fuerza que yo haga verticalmente no va a afectar el movimiento de este mouse. Por lo tanto, esa fuerza no estaría ejerciendo ningún trabajo mecánico, ya que si lo pensamos, el mouse no se está moviendo ni hacia arriba ni hacia abajo. ¿Ya? Se escucha saturado, sorry, recién estoy leyendo el chat. Y aparte hasta ahí vamos bien. Ay, lo siento. Ya, ¿ahora me escucho mejor o se sigue escuchando mal? Sí, si me dicen por el chat, por fin, para saber si... Ya, un poco mejor, pero... Ya, a ver. ¿Aló? ¿Ahora me escucho mejor? Saqué el micrófono. ¿No? ¡No! ¡Maldita sea! Sorry. A ver, ¿ahora? ¿Mejor o peor? O sea, yo creo que se escucha saturado, pero igual se entiende. Ya, no es como que no se entienda. No, yo te entiendo bien. Sí, te entiendo Ya, bien. ya, me entiendo bien, ya, gracias. Lo siento, ay, me puse nerviosa. Problemas técnicos No, pasan. solamente un detalle. Ya, pero hasta el momento lo que tiene que ver con materia, ¿se entendió todo bien? ¿Hay algo que necesiten que explique de nuevo porque se escuchaba medio mal? ¿Voy muy rápido? Uy, me puse roja, qué vergüenza. Ya, lo siento. Oh, ya. Oh.
Ya, entonces en lo que íbamos, el trabajo mecánico en sí va a ser cero cuando no se esté aplicando ninguna fuerza sobre el sistema, cuando el sistema esté quieto, es decir, esté en equilibrio, y cuando sea perpendicular la fuerza aplicada sobre el desplazamiento de este. Aquí, por ejemplo, en este caso, nos podemos dar cuenta que la fuerza que estamos haciendo sobre este carro no es paralela al desplazamiento, sino que tiene cierto ángulo de inclinación que, como dijimos al principio antes de la clase, esto termina afectando en que la energía ocupada y que posee, la energía que posee este trabajo mecánico sea mucho menor a que si este se estuviera realizando completamente paralelo al desplazamiento. Esto se puede explicar de una manera matemática, porque si ustedes ponen en sus calculadoras cuánto es el coseno de cero, que sería el ángulo de inclinación de esta fuerza, si el desplazamiento fuera totalmente paralelo, ese coseno es 1. Quiere decir que estamos ocupando como que este trabajo mecánico está en su máximo nivel de energía. En cambio, si lo vamos inclinando de a poquito, de a poquito, de a poquito, hasta que llega a ser perpendicular, el coseno de 90 es 0. Quiere decir que no hay trabajo. ¿Se entiende por qué en el fondo un trabajo mecánico es mayor? Si es paralelo a si tiene algún ángulo, ¿se entiende bien? Exacto. Mientras, mira, te explico. Todo esto, no me veo. Mira, te explico bien. Cuando nosotros tenemos cierto ángulo de inclinación, por ejemplo, yo quiero empujar una caja. Si empujo la caja, no sé, con mi brazo así, lo voy empujando así, con cierto ángulo, el trabajo de este va a ser menor que si lo empujo directamente así. Mira, si empujo el mouse así, no se ve. Si empujo algo así, completamente horizontal, el coseno que lleve esta fuerza es 0, porque no hay ningún ángulo de inclinación entre el desplazamiento en sí y la fuerza que yo estoy haciendo. No hay ángulo, es completamente 0. Van juntitos, ¿cachai? El coseno son como funciones trigonométricas medias raras, que esto se lo estoy explicando más que nada, no entra en la PSU, así que, bueno, PTU, lo siento, yo soy de otro tiempo, no se preocupen, pero en el fondo es como para determinar cuánta energía total y qué trabajo en sí tiene más energía al momento de realizarlo. ¿Algo? Ya. Entonces, por ejemplo, si lo vemos en una calculadora, el coseno de 0, que es cuando una fuerza se está realizando, voy a rayar la pantalla, cuando estamos realizando una fuerza así, asumamos que es una línea recta, soy muy mala dibujando, cuando estamos realizando una fuerza en esa dirección, aquí no hay ningún ángulo, no hay nada. Y esto al pasarlo matemáticamente corresponde a 1, es decir, el coseno de 0 grados es 1. ¿Ya? ¿Entienden por qué es un coseno de 0? ¿Por qué no hay grados como de inclinación en esta fuerza aplicada? Ya, bacán. En cambio, cuando la vamos inclinando de a poquito, tipo la vamos subiendo de 1 en 1 grado, va a llegar a un punto en que quizás esta fuerza va a ser perpendicular. Asumamos que eso es perpendicular, ¿ya? Y aquí van a haber 90 grados entre la fuerza aplicada y el desplazamiento que lleva este sistema. Y cuando esto sucede, el coseno de 90 vendría siendo 0. Es decir, en esta fórmula sería 0. Y todo lo que estamos multiplicando estaría multiplicado por un 0, por lo tanto se anularía. No sé si me explico, ¿se entiende mejor así? Entonces, cada vez que nosotros vamos inclinando la fuerza, esta fuerza, si sube por una colina, tenemos que considerarlo el desplazamiento como la inclinación de la colina. Tipo, este es nuestro desplazamiento. Y aquí tenemos la cajita.
Si esta fuerza va igual que en la dirección del desplazamiento, va a ser cero en relación como a este desplazamiento, ¿cachai? Todo depende de cómo estemos moviendo la caja. Si la estamos moviendo de arriba hacia abajo y simplemente se mueve de arriba hacia abajo, tipo, sería cero. ¿Me explico ahí qué pasaría si está subiendo por una rampa? Si es cero, siempre va a ser cero si la fuerza aplicada es paralelo al desplazamiento. El ángulo va a ser cero. Si es menor a 90, no. Si es menor a 90, no necesariamente es cero, porque ahí estaríamos aplicando coseno como, no sé, coseno de 45. Por ejemplo, aquí tengo la calculadora. Si vemos coseno de 45, corresponde a matemáticamente 0.7. Entonces, por ejemplo, si tenemos una fuerza de 5 newtons y un desplazamiento de 2 metros, si el coseno es 0, y es decir, el ángulo de inclinación es 0 y por lo tanto el coseno es 1, sería simplemente 5 por 10, es decir, 5 por 2 por 1, es decir, 10 por 1. El trabajo mecánico serían 10 joules. Pero si la fuerza que aplicamos de los mismos 5 newtons lo hacemos con un ángulo de inclinación de 45 grados, esto ya sería 5 por 2 por 0.7. ¿Me explico ahí mejor? ¿Me explico bien por el chat? Díganme. ¿Se entiende? Lo vuelvo a explicar, puedo explicarlo todas las veces que necesiten. Así que díganme nomás. ¿Qué parte no entendiste? ¿Cuál de todas estas partes no entendiste? Sí, obvio, lo repito. Ya. Que todo esto, por ejemplo, la fórmula que ocupamos cuando estamos analizando un trabajo mecánico con cierto grado de inclinación, que la fuerza tiene cierto grado de inclinación, vamos a ocupar esta fórmula, donde ya se ven como implicados los ángulos, y vamos a ocupar este coseno de cero para determinar el trabajo mecánico en sí del sistema. Entonces, mientras más inclinado sea la fuerza que estamos aplicando sobre este carrito, por ejemplo, menor va a ser el trabajo mecánico, ya que cuando la fuerza que aplicamos es completamente paralela, es decir, su ángulo es cero, va a ser el máximo trabajo. ¿Ya? Porque todo esto, sí, Consu, dime nomás. Si quieres, prende tu micrófono como para que te expliques qué parte no Creo que entendiste. quería como prender la cámara para hacerlo como más físico, por decirlo así, para que me entienda, pero termina de explicar a la compañera y después le digo. Ya, ya, mira. Vamos a tener un trabajo mecánico máximo cuando nuestro ángulo de inclinación sea cero. Es decir, sea paralelo al desplazamiento. Es decir, lo estoy haciendo como así, directamente así. Así. Y va a ser el mínimo cuando el ángulo de la fuerza sea 90. Sí, eso. Sí, sorry si me doy muchas vueltas explicando esto, pero más que nada es que cuando el ángulo de inclinación de la fuerza sea cero, el trabajo mecánico va a ser el máximo, ¿ya? Ahora, si quieres prender la cámara y explicarme bien, así como tu duda, hazlo nomás, ¿ya? Ya, Oli. por ejemplo, hola. Ya, esta es como la colina, entonces, como yo voy arrastrando el labial hacia arriba, el desplazamiento y la colina van en la misma dirección, entonces sería como 1, porque sería coseno 0. Exacto. Si estoy Pero si va haciendo así, sería coseno 90. Sí, mira, si tú estás arrastrando el labial y lo vas empujando con tu dedo, y tu dedo va pegadito a la colina, es decir, no hay nada, no hay ninguna separación, el coseno es del ángulo cero, ¿cachai? Sí, En cambio, si tú estás haciendo presión sobre el labial, es 90 grados, y por lo tanto no estás haciendo ningún trabajo, porque el labial no se está moviendo, ¿cachai? si yo le hago así, sería coseno 90. Sí, porque si te fijáis, tu dedo versus el labial están en 90 grados. Y no está afectando y no va a afectar el movimiento si este se está desplazando sobre la colina, ¿cachai? Ya, ok, sí. Si estuviera así,
¿También sería 90? Si estuviese así el labial y tú lo estás empujando, igual como te digo, con tu dedo pegado a los POSIT, sigue siendo como el trabajo máximo. Y si le presionáis el labial, sigue siendo el trabajo mínimo, no estoy haciendo trabajo. ¿Cachai? Más que Ya. la forma del labial, influye en cómo tú movís con el dedo. ¿Cachai? Ya, ok, ya. Muchas gracias, profe. Pero sí, es como el ejemplo de una persona en línea recta que lleva una bandeja. Exacto. Sí, es muy buen ejemplo de eso. ¿Ya? ¿Hay alguna duda más? Miren, básicamente con el máximo que se tienen que quedar es que una fuerza que vaya inclinada va a tener mucho menor trabajo que una fuerza que sea en paralelo al desplazamiento. Esa es la idea principal. ¿Ya? Sí, no. Por el chat todo, por fin. ¿Se entiende bien? Todos los que quedaron con dudas, ¿se entiende bien? Voy borrando esto, ya, bacán. Gracias por responder y gracias por prender la cámara. Si quieren hacer eso, tipo, tienen dudas y prefieren prender la cámara, de verdad háganlo, porque así muchas veces es más fácil responder la duda. Ya, ahora vamos a conversar qué pasa cuando nosotros hacemos un trabajo mecánico con una fuerza variable. En todos los casos anteriores nosotros estábamos considerando una fuerza completamente constante. Que si por ejemplo yo muevo una caja por una distancia de 20 metros, durante esos 20 metros yo voy a hacer la misma fuerza. Pero ¿qué pasa cuando yo inicio desde una fuerza cero y llego, por ejemplo, a una fuerza de 20 newtons? En el fondo vamos a tener, como se ve en este gráfico, de fuerza versus desplazamiento, vamos a tener una recta con cierta pendiente, ¿ya? Y para nosotros poder calcular el trabajo mecánico de esta recta, es decir, de todo este sistema, simplemente necesitamos calcular el área bajo esta curva. Necesitamos calcular el área de este triángulo. ¿Ya? Es muy simple. Si ustedes nos dicen que se trata de un trabajo mecánico variable y les dan este gráfico, tenemos que calcular simplemente esta fuerza, esta área. Por ejemplo, ay, ¿soy yo el problema del internet o...? No, es el resto. Tú no. Ay, 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 gracias. Ay, no, qué mal. Ya, gracias. Ya, por ejemplo, si en este gráfico hagamos unos datos al azar. Supongamos que se movió 10 metros y empezó con una fuerza cero y llegó también a una fuerza de 10 newtons. Sí, cuando tenemos una fuerza constante, sucede esto en la gráfica, que obtenemos como una recta con cierta pendiente, ¿ya? Si nosotros tenemos estos datos, que comenzamos a mover una caja desde 0 a 10 newtons durante un desplazamiento de 10 metros, lo que nosotros tenemos que hacer aquí es calcular el área bajo la curva y sería simplemente calcular el área de un triángulo. Es decir, la base por la altura, ahí no me acuerdo bien si como la base por la altura o la altura por la base, en el fondo es lo mismo, dividido en 2. Simplemente tenemos que hacer eso. Y si lo analizamos, cuando nosotros tenemos un trabajo mecánico con una fuerza completamente constante, es decir, que no cambia en ningún momento del trayecto, tendríamos una recta así, una recta completamente horizontal, sin ningún tipo de pendiente. Entonces, aquí haríamos la ecuación principal, que es simplemente multiplicar la fuerza por el desplazamiento. ¿Se entiende? ¿Qué hacer en el caso de que te digan que una fuerza es variable? Ya, bacán. Sí, se entendió súper. Ah, lo último que dije es que si analizamos cómo sería la recta de la fuerza de un trabajo constante, tendríamos una línea recta, completamente recta, sin pendiente. Por lo tanto, aquí simplemente haríamos lo que es
conocemos cómo se calcula el trabajo mecánico, que es la fuerza por el desplazamiento. ¿Ahí se escucha bien? Ya, bacán. Vamos súper bien en el tiempo, de hecho vamos como súper rápido. Denme un segundito como para poder. Ya. ¿Qué es el trabajo neto? El trabajo neto es la suma de trabajos producidos por cada una de las fuerzas por separado. No sé si ustedes recuerdan el concepto, por ejemplo, de fuerza neta, que es como la suma de todas las fuerzas que están actuando sobre un cuerpo. Ya, bueno, el trabajo, como un avión, como un avión. ¿Puedes así como dar más detalles? Cuando desciende, es que estaría desacelerando. Mira, no sé si la pregunta va hacia cómo se calcularía el trabajo de ese avión o qué tiene que ver con el trabajo neto. Bueno, en realidad cuando se analiza, por ejemplo, la verdad es que podemos ocupar ese ejemplo del avión. Cuando nosotros estamos analizando cómo va descendiendo un avión, podemos ver que el avión tiene cierta fuerza que es la que se va moviendo y también se ve afectado por el roce del aire y no sé cómo funciona un avión, pero asumamos que los frenos también van haciendo que se vaya deteniendo. No sé si afecte, pero supongamos que esas tres fuerzas están actuando sobre el avión. La fuerza que hace el mismo avión para poder seguir moviéndose e ir bajando, el roce que le hace el aire y ciertos frenos que tiene el avión para poder ir bajando. Para poder calcular el trabajo total de ese avión, lo que nosotros tenemos que hacer es calcular el trabajo mecánico del avión en sí, el trabajo mecánico que ejerce la fuerza de roce del aire y la fuerza de los frenos. Y después todo eso lo sumamos. Exacto. ¿Ya? En ese caso, si es que el avión está ascendiendo, cuando está bajando la velocidad, va a ser un trabajo negativo, que como dice la Emilia, va a tener que ver con el roce con el aire y con la acción de los flaps que bajan la velocidad. ¿Ya? Ahí sería un trabajo negativo, que también puede ser. Sí, pues es como un trabajo mecánico negativo, porque en el fondo, al momento de sumar todos estos trabajos, que es algo que vamos a ver más adelante, que tiene que ver con cómo son los signos de cada trabajo, vamos a tener el total del trabajo que está sobre el avión, ¿ya? ¿Se entiende Fíjense bien? que en ese caso el desplazamiento del avión sería hacia adelante, sin embargo la fuerza de roce sería hacia atrás, como en contra. Por eso que sería un trabajo Sí. negativo, porque sería un desplazamiento positivo y una fuerza negativa. Por eso sería un trabajo negativo. Sí. Ya me callo. Y de hecho, aquí voy a explicar justo eso. ¿Cómo saber cuándo un trabajo mecánico es positivo y cuándo un trabajo mecánico es negativo? Es negativo el trabajo mecánico si la fuerza aplicada es contraria al desplazamiento. Esto podemos explicarlo como, por ejemplo, el dibujo de acá del perrito. Si consideramos la fuerza que está haciendo la persona aquí y cómo se está moviendo el perro, que el perro se está moviendo hacia adelante, la fuerza que ella está aplicando va en contra del desplazamiento del perro. No logra frenar al perro. Por lo tanto, el trabajo mecánico de esta fuerza es negativo. ¿Ya? ¿Se entiende por qué es negativo? Ya. En cambio, es positivo el trabajo mecánico si el ángulo formado entre la fuerza es menor a 90 o es 100. No puede ser 90. Y si lo analizamos de una manera más simple, si la fuerza que yo estoy ejerciendo va a favor del movimiento del sistema en sí, de lo que yo estoy moviendo, como en el caso de este sujeto, que está moviendo, está tirando la caja y la caja se está moviendo en la dirección de la fuerza, el trabajo es positivo. ¿Se entiende? Ya. Entonces, si lo analizamos con el avión, como decía el JP, la fuerza de roce va en contra al movimiento del avión. Por lo tanto, la fuerza, es decir, el trabajo de la fuerza de roce sería negativo. Pero el trabajo que está haciendo el avión en sí, que es la fuerza que el avión hace para poder seguir descendiendo,
es positivo, porque va en la misma dirección en la que va bajando el avión. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, no. Ya, bacán, bacán, bacán. Si tienen alguna duda sobre algo, díganme nomás, insisto. Ahora vamos a hablar de cómo es el trabajo mecánico vertical con velocidad constante. Cuando nosotros estamos tratando de analizar el trabajo mecánico vertical a una velocidad constante, tenemos que la magnitud de la fuerza va a estar dada por la masa del objeto, por la aceleración de gravedad, y la distancia recorrida va a ser la altura que se desplazó, tipo, si subió 2 metros o si bajó 2 metros, ¿ya? Y en este caso aplican ciertas reglas, que son las siguientes. Aló. Hay alguien con el micrófono prendido. Voy a silenciar al tiro. Ya. Ya, pero sigo explicando. Por ejemplo, si analizamos los trabajos mecánicos que están ejerciendo esta fuerza, considerando esta fuerza para el análisis de sus trabajos mecánicos. Este trabajo mecánico va a ser positivo si el objeto sube, ya que la fuerza que estamos viendo va hacia arriba. Por lo tanto, si el objeto sube, la fuerza y el desplazamiento tendrían la misma dirección, ¿sí? ¿Se entiende bien esa parte? ¿Por qué sería positivo? Ya, es lo que estábamos viendo recién. Como esta fuerza y el movimiento que hace esta fuerza van en la misma dirección, sería positivo, porque va subiendo, porque la idea de que nosotros tenemos es que suba. En cambio, sería negativo si nosotros, a pesar de que estamos haciendo una fuerza hacia arriba, el objeto baja, porque la fuerza y el desplazamiento del objeto tendrían direcciones contrarias. ¿Se entiende? Esto es siempre y cuando analizamos la fuerza que nosotros estamos aplicando sobre cierto objeto, ¿ya? Profe, ¿Sí? podría ser como cuando, no sé, me pasan un saco de papa y yo no me lo puedo, entonces trato de... pero se cae igual. Exacto. Si tú estás haciendo una fuerza hacia arriba y se te cae igual el saco de papas, el trabajo mecánico es negativo, porque a pesar de que estoy haciendo fuerza hacia arriba, el saco de papas baja, ¿cachai? ¿Se entiende bien? Gracias, profe. Ya. En cambio, si analizamos el trabajo mecánico, sí, es como la gravedad. Si analizamos el trabajo mecánico del peso, por ejemplo, en este mismo ejemplo de un saco de papas muy pesado, la fuerza que tiene el saco de papas, su fuerza peso, si baja el saco de papas, tenemos un trabajo positivo, porque la fuerza de peso del saco de papas que va hacia abajo, versus su desplazamiento, que también va bajando, van en la misma dirección. En cambio, si uno lograse levantar el saco de papas y subirlo, no sé, a un camión que lo subió 1 metro, el trabajo mecánico de la fuerza peso del saco de papas sería negativo. Porque a pesar de que su fuerza peso va hacia abajo, yo lo estoy subiendo. ¿Se entiende? Ahí depende siempre desde la perspectiva que lo estamos mirando. Si es la fuerza que estoy haciendo yo o la fuerza peso del saco de papas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende bien esa parte? Porque a veces puede ser confuso como determinar cuándo un trabajo es negativo o positivo. Ya, sí, lo puedo volver a explicar. Por ejemplo, tomemos esto como un saco de papas. Tenemos un saco de papas muy pesado, que pesa, no sé, 8 kilos, ¿ya? La fuerza peso de este saco de papas serían esos 8 kilos por la aceleración de gravedad, que para todos estos casos siempre es 10, ¿ya? Para poder redondearlo. Si nosotros analizamos la fuerza que yo tengo que hacer para que ese saco de papas suba, en el fondo el trabajo mecánico que yo hago sería positivo si yo logro con la fuerza que yo ejerzo sobre el saco de papas, si esa fuerza logra subir el saco, no sé, a un camión de 1 metro de altura, si logra hacerlo es un trabajo positivo.
porque pude levantarlo. En cambio, si yo no lo logro y supongamos que voy subiendo el saco y de repente se me cae y baja, la fuerza que yo ejercí tiene un trabajo negativo, ya que a pesar de que yo estoy haciendo una fuerza hacia arriba, el saco se cae igual y su desplazamiento es hacia abajo. Es decir, son contrarios sus direcciones, ¿ya? Pero si analizamos al saco de papa en sí y la fuerza-peso que tiene este saco, si se cae, es positivo, ya que la fuerza-peso que va siempre hacia abajo va hacia el centro de la Tierra, y el desplazamiento de este, que también va hacia abajo, está en la misma dirección, por lo tanto es positivo. Pero si yo logro subirlo, el trabajo mecánico de la fuerza-peso sería negativo, porque a pesar de que la fuerza hacia abajo, la saco de papa sube, no van en contra de sus direcciones. ¿Se entiende ahí mejor? Ya. Todos están entendiendo. Miren, pueden levantar así como con la manito, tipo las reacciones de Zoom o cosas así para que me digan si van entendiendo todos, por si tienen alguna duda respecto a algo de antes, también pueden decírmela. ¿Ya? ¿Se va entendiendo todo bien? Ya, bacán. Queda súper poquito de la clase, entonces si tienen dudas o cosas así, díganla nomás, ¿ya? Profe, Porque, ¿sí? una consulta. Ujú. Entonces, por ejemplo, si sube la fuerza como la de gravedad, no estaría hacia abajo, entonces sería negativo, ¿no? Cuando sube. Y cuando baja, sería positiva, porque está más cerca del... Si estoy considerando la fuerza de gravedad, sí. Porque si Ah, baja, va en el mismo sentido que la fuerza de gravedad. Pero si sube, es contrario, ¿cachai? ya, pero ¿y si el desplazamiento y la fuerza está hacia arriba? O sea, yo logro tomar el saco de papa, ¿sería positivo o negativo? Para la fuerza de gravedad del saco de papa, Sería sería negativo. negativo. Para la fuerza que estoy haciendo yo sobre el saco de papa, sería positivo. ¿Cachai? Ah, ya, profe. Gracias. Ya. ¿Se entendió bien eso? ¿Sí? Ya. Lo voy a tomar como un sí. Si tienen dudas, sí, para temas PTU, PGU, estas pruebas estandarizadas, la gravedad siempre va a ser 10, porque es la manera más rápida de calcularla. O sea, ahí depende de... A ver. No, considéralo como 10. 10 porque en sí como que la ecuación en sí te está diciendo que uno es positivo y uno es negativo, ¿cachai? Depende de la situación. Entonces, para que no te confundas, siempre va a ser 10, ¿ya? Porque si no, ahí puede pasar con un juego medio loco de, de como de signo y quizás te puede equivocar en el signo. Entonces, siempre 10. Para los cálculos, siempre 10. Ahí depende del análisis de la situación, si va a tener un signo más o menos, ¿ya? Ay, no. Igual la clase está grabada. No sé en qué momento la van a subir, pero está grabada, ¿ya? Igual, si tienes alguna duda, algo que no entendiste, dime nomás, ¿ya? Ya. Entonces, pucha, ay, no. Ya, pero cualquier cosa en la clase está grabada, ¿ya? Bueno, ahora vamos a pasar como al último punto de la guía. Avanzamos súper rápido. Y esto es la potencia mecánica. ¿Qué es la potencia mecánica? Al igual que el trabajo mecánico, es una magnitud escalar que indica con qué rapidez, qué tan rápido o qué tan lento hacemos nosotros un trabajo mecánico. Y la potencia mecánica en sí está dado por el trabajo mecánico sobre cierto tiempo determinado, ¿ya? Las unidades de medida de la potencia mecánica son watts, que esto, si lo vemos con más detalle, es 1 joule/segundo, y también lo podemos encontrar en libros de texto o cosas así como kilowatts, que quiere decir que son 1000 watts, y como los caballos de fuerza. Quizás esto lo han escuchado cuando, no sé, hablan de carreras de auto o cosas por el estilo, donde un caballo de fuerza son 746 watts, ¿ya? Entonces, otra manera como
de explicar qué es la potencia mecánica, otra manera más, tipo, como otra expresión, disculpen ahí, confundí un poco, otra expresión con la que podemos analizar la potencia mecánica es la siguiente, y está acá abajito. Nosotros ya sabemos que la potencia mecánica está dada por cierto trabajo que se realiza en cierto tiempo. Si nosotros analizamos a mayor escala qué es el trabajo mecánico, es una fuerza por cierto desplazamiento, y todo eso sobre cierta cantidad de tiempo. Pero si nosotros lo separamos de una distinta manera, podemos encontrar cierta fuerza por cierto desplazamiento sobre una cantidad de tiempo. Entonces, además de esta expresión, la potencia mecánica puede estar dada como la fuerza por la velocidad en la que se realiza todo este trabajo mecánico. ¿Ya? Esto quiere decir que mientras más veloz sea un trabajo mecánico, mayor potencia mecánica va a tener. Por ejemplo, yo puedo ejercer la misma fuerza y mover algo en los mismos metros, pero si yo lo hago más rápido en una ocasión versus otra, voy a tener más potencia mecánica cuando lo haga más rápido. ¿Se entiende? ¿Se entiende todo bien? Ya, de nuevo. Por ejemplo, la potencia mecánica indica la rapidez en la que yo hago un trabajo mecánico. Esto último, si lo analizamos, que la expresión en sí de la potencia mecánica está como cierto trabajo que yo realicé sobre cierta cantidad de tiempo, si separamos cómo uno calcula el trabajo, nos da que es una fuerza por cierto desplazamiento, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Ya, eso se entiende como bien. Estamos separando, por así decirlo, los componentes de cada cosa. Sabemos que el trabajo que está por esa DDD es igual a cierta fuerza por cierto desplazamiento. Perdón si se escuchan ruidos de fondo. Es decir, lo que tenemos aquí arribita. Sí, la potencia mecánica es directamente proporcional a la velocidad. Por ejemplo, si yo muevo una caja con 5 newtons de fuerza por 20 metros, y eso lo hago en... Dame un segundito, por fin. Ya, ahora sí volví, lo siento. Problemas aquí. Por ejemplo, si yo tengo una caja que la muevo con 5 newtons a lo largo de 20 metros, y eso lo hago en 2 segundos, la potencia mecánica de todo ese proceso va a ser mayor que si yo lo hago en 10 segundos. ¿Se entiende como mejor con ese ejemplo? Ya, ¿todos entienden bien ese ejemplo? ¿Y por qué la potencia mecánica la podemos conocer como con estas dos expresiones? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Hay alguna...? Miren, esto en sí son los contenidos como de la guía y ya tendríamos que resolver los ejercicios, pero vamos muy bien en el horario. Entonces, si tienen dudas o quieren que explique algo de nuevo que no se entendió, denle nomás, díganme, ¿ya? ¿Profe? ¿Sí? Entonces, la fórmula de W partido en T se puede expresar porque la W es fuerza por desplazamiento. Sí. Pero lo que no entiendo es por qué sale igual a fuerza por velocidad. Ahí donde me Porque perdí. aquí hacemos como una trampa, por así decirlo. Dejamos la fuerza solita y este desplazamiento lo juntamos con el tiempo, que si lo analizáis, el desplazamiento sobre el tiempo es una velocidad, ¿cachai? Ya, profe, gracias. Entonces como que lo reagrupamos de maneras diferentes, pero en el fondo son lo mismo, ¿sí? Ya.
algo que no hayan entendido, alguna diapositiva, algo que necesiten que explique de nuevo, que hayan como quedado confundidos, no sé, algo así, díganme, porque igual a veces yo como que me enredo un poco. Entonces, Profe, ¿sí? hubo una diapo anterior Ujú, de la donde usted, un poco más atrás, ¿ya? donde usted explicó cuando era parejo, que ahí se ocupaba la fórmula de W igual fuerza por desplazamiento. Sí. Pero, por ejemplo, cuando está perpendicular, Ujú. ¿cuál Cuando, fórmula se ocuparía? En cuando esa. está perpendicular, ya, en esta, cuando está perpendicular, No, en el otro, profe, la de abajo. en la de abajo, en esta, Sí, cuando está así. es que Porque sí, usted explicó que cuando estaba parejo era la fuerza por desplazamiento, pero así cuando es perpendicular cambia. es que cuando es perpendicular no hay trabajo mecánico, ¿cachai? Si entre el desplazamiento y la fuerza es perpendicular al desplazamiento, simplemente no hay trabajo. Este gráfico es para cuando la fuerza que estamos aplicando es variable, y ahí uno da como por asumido que el trabajo, es decir, la fuerza que estamos haciendo sobre cierto objeto no es perpendicular. No, malo. Si es perpendicular, no hay, cero. ¿Se entiende mejor ahí? Sí, profe, gracias. Ya. O sea, al final ese gráfico básicamente es el gráfico que hay en este tipo de movimiento, en el trabajo. Significa que si la Sí, fuerza aumenta, también te aumenta el trabajo, si aumenta el desplazamiento, también te aumenta el trabajo. sí, Por pero cuando ende, ustedes vean por cualquier ende, uno gráfico, puede sacar que el área bajo la curva, vale decir la multiplicación de los ejes, es el trabajo. ujú, Eso es. pero No es cuando que, ustedes vean cualquier tipo de gráfico, se da por asumido que la fuerza que estamos aplicando no es perpendicular al desplazamiento. Porque tenemos cierta fuerza, tenemos cierto trabajo. ¿Se entiende? sí, yo creo que la duda de ella iba porque esto no es un plano inclinado. Esto No, significa, no es un plano inclinado. Estamos hablando como si fuésemos desde hacer cero fuerza a cierta cantidad de fuerza. ¿Se entiende ahí? No es como, esto no es un plano inclinado ni no es nada de eso. Es como si uno partiese no haciendo fuerza y llegase a ejercer 10 newtons. No sé si se explica mejor ahí, se entiende bien. Exacto, es un gráfico donde la fuerza cambia. Aquí no tiene nada que ver como con ángulos o cosas así. Nada de eso, no, no hay. Profe, entonces no es constante, va No, cambiando exacto. a En medida esta que fuerza sube. no es constante. Ah, ya, profe, Es una gracias. fuerza variable. ¿Cachai? Si fuese una fuerza constante, lo veríamos como. Ay, no, así no se vería, perdón. Dijo muy mal. Si fuese una fuerza constante, sería como así. Así. Es lo más cercano que puede ser una línea recta. no. ¿Cómo? Es que ya, este gráfico dice, cuando la fuerza aumenta, ¿qué pasa con el desplazamiento y qué pasa con el trabajo? Entonces, Si tuviésemos una fuerza que es constante, si graficásemos cómo se comporta la fuerza en el desplazamiento, tendríamos que a lo largo de todo el desplazamiento, la fuerza es constante, nunca cambia. En cambio aquí, a lo largo del desplazamiento, la fuerza sí va cambiando. ¿Ahí sí? ¿Se entiende mejor? Sí, no. Ya, entonces, ¿alguna otra duda que tengan a lo largo? Ah, y sí, cuando es variable se calcula con el área de la curva, debajo de la curva, ¿ya? ¿Alguna otra duda que tengan? Algo así. Ah, cuando no hay trabajo, simplemente no tendríamos como, no habría área bajo la curva, porque no hay trabajo. ¿Cachai? Cuando hay trabajo no tenemos como ninguna fuerza aplicada ni nada de eso. Esto siempre es cuando hay algún tipo de trabajo. ¿Se entiende? No es que sin fuerza, o sea, sí, una de las condiciones, por ejemplo, si acá analizamos como lo está aquí, una de las condiciones para que no haya trabajo es que la fuerza sea nula, el desplazamiento sea nulo o la fuerza y el desplazamiento sean perpendiculares. ¿Sí? Ya. Entonces, ahora si les parece, podemos dar, no sé, 10 minutos para poder
resolver las guías. 10 minutos es mucho o poco, JP. Ahí yo estoy como medio perdida con los tiempos. ¿Sí está bien? Ya, ¿está bien? Hasta las 7. Hasta las 7:02, pues. Ya, hasta las 7:02 resuelvan la mayor cantidad de ejercicios que puedan. Guarden sus dudas, cualquier cosa, y ahí volvemos, ¿ya? ¿Están de acuerdo todos? Ya. Voy a apagar la cámara por mientras y apenas volvamos la prendo y regreso, ¿ya? ¿Pudieron resolverlos bien? Así, no sé, un par aunque sea. Sí, no. Ya, bueno. Sí, voy a asumir que sí. ¿Alguna idea de cuál podría ser la respuesta del primero? Dice, el trabajo realizado por la fuerza peso sobre un cuerpo es nulo si éste se mueve A, verticalmente hacia arriba, B, horizontalmente, C, verticalmente hacia abajo, D, desciende por un plano inclinado, E, verticalmente hacia arriba o hacia abajo. No, ya no. No tiene. La chica, la muerte. ¿B? Esa. B, sí. ¿Por qué? ¿Alguien le gustaría explicarnos por qué? Ya sea por chat o por micrófono. ¿O lo explico yo? ¿Alguien que no entienda por qué es la B? Sí, ya. ¿Por qué no puede ser la E? Es la B, por si acaso. Pero primero vamos a ir explicando por qué no pueden ser la otra. Primero que todo, estamos hablando de una fuerza peso. Como de la manera de que un trabajo realizado por la fuerza peso sea nulo, ¿ya? Y recuerden que, ay, lo rayé todo. Y recuerden que esto tiene que ver con directa relación de cómo es la fuerza versus el desplazamiento. La fuerza peso va hacia abajo. Se mueve hacia arriba. ¿Aló? Si se mueve hacia arriba, la fuerza realizada tiene desplazamiento contrario tiene dirección contraria al desplazamiento. Por lo tanto, a pesar de que no es un trabajo... ¿Aló, Javiera? Ay. Sí, ahora podemos ver los ejercicios. Un segundito. Ahora sí, ya. No, es que... JP, ¿puedes silenciar a Javiera? Hay un problema porque se mutea y se desmutea. Sí. No, no es ninguno. Ay, no. Mira, voy a activar una función que diga que no van a poder poner su audio ellos mismos. Ok. Cualquier cosa, si quieren hablar, avisan por el chat nomás, pero es para evitar esto. Corregido. Tienen que Ya. levantar la mano y ahí le damos nosotros el... Sí, levanten la manita si quieren hablar, avisen por el chat, como sea. Seguimos. En la opción A es incorrecta porque la fuerza pesa hacia abajo. Si se mueve verticalmente hacia arriba, como observamos, sí habría un trabajo negativo, porque la fuerza aplicada es contraria al desplazamiento del objeto. ¿Ya? ¿Entendemos por qué en la A sí hay un trabajo mecánico? ¿No es nulo el trabajo sobre el cuerpo? Ya. ¿Se entiende bien? Ya, lo siento. La B es la correcta porque si lo analizamos, si el objeto se mueve así,
ya, esa curva no, supongamos que es una línea recta. La fuerza peso es perpendicular a cómo se está moviendo el, el cuerpo. Entonces el trabajo es nulo. Si se mueve verticalmente hacia abajo, va en dirección la fuerza va en dirección del desplazamiento, por lo tanto es positivo. Si va descendiendo por un plano, a pesar de que no es completamente como vertical hacia abajo, sigue afectando de cierta manera el cuerpo, y si se mueve hacia arriba o hacia abajo, vamos a tener trabajo mecánico igual. ¿Se entiende por qué es la B? ¿Sí? ¿No? ¿Alguna duda? Ya, bacán. Borramos todo. La 2. Un cuerpo es empujado por una fuerza 3F recorriendo una distancia 4D en un tiempo 2T. La potencia que realizó... Que se... Cuando se pone a llover, ¿Qué pasó? ¿Cómo lograron silenciarse? Fui yo, o sea, Ah, ya. sé que al volverlo iba a parar, pero no. No, no. Era broma. Ya. Entonces, la potencia en la que se realizó este trabajo mecánico, ¿cuánto es? ¿Qué se les ocurre? ¿Cuál creen que es? ¿Tienen alguna idea de cómo hacerlo? Ya. ¿Te gustaría explicarnos por qué es la E? Ya sea por chat o por micrófono, o prefieres que no. ¿Todos entienden por qué es la E? ¿Hay alguna como que en la que se puedan confundir? Ya. ¿Micrófono? Sí, puede ser por eso. Ya, que lo explique una pelea, ¿por qué no explica? Nada, mentira. ¿JP lo explicas tú o lo explica la Consu? Ya, Consu, explícalo. Ya, yo lo saqué así como eso, esas preguntas que te hacen así que te colocan por metros, te lo colocan como longitud, entonces voy colocando simplemente y coloqué que potencia era igual a trabajo partido tiempo, y como desglosé que el trabajo era fuerza por desplazamiento y luego el tiempo, entonces decía fuerza 3F, entonces colocaba 3F por 4D partido en 2T. Me quedaba 12FD, porque multipliqué el 3 con el 4, partido 2T, entonces después simplifiqué el 12 con el 2 y coloqué, o sea, lo saqué así combinando la alternativa. Entonces coloqué 6FD partido T. Está bien, excelente. Aquí tenemos dos maneras en las que podemos confundir, ya está como lo numérico y el tema de cómo ordenamos las letras, pero está súper bien esa manera. Tienen que considerar que la fuerza 3F es 3F, 3F por 4D sobre 2T. ¿Se entiende bien? ¿Se entendió cómo llegamos a esto? Que esto corresponde a el trabajo sobre el tiempo. ¿Todos lo entienden bien? Sí, no, ya. Pero estamos de pana a banana. Ya, déjenme que borre todo todas estas líneas. Ya. La 3. Un ascensor sube un saco de cemento. Sí, vamos como avión. Sube un saco de cemento de masa M verticalmente hasta un segundo piso de altura H con una velocidad constante, mientras que un trabajador sube un saco igual al anterior hasta el mismo punto caminando con velocidad constante por una escalera de 45 grados. Al respecto, es correcto que el ascensor y el trabajador suben con la misma velocidad, el ascensor y el trabajador tienen la misma potencia, el ascensor realiza una fuerza mayor que el trabajador para vencer el peso del saco, el ascensor y el trabajador realizan un trabajo igual a mg por h
para subir el saco o ninguna de las anteriores. ¿Cuál creen que es? ¿Cuál les tinca? ¿Por qué sería la D? ¿Alguien que me pueda decir por el chat o por micrófono? ¿Por qué creen que es la D y que no es otra? No sé, así como que me escriban. ¿Por qué sería la D? Porque aquí igual se puede dar para confusiones. ¿Cómo lo plantearon? ¿Cómo llegaron a esa respuesta? Sí, si quieren hablar, levanten la mano. Porfi, hablen. Ella. Si no quieren hablar, también está bien. Pero por último avisen, así como no, profe, no vamos a hablar. Explíquelo usted, no sé. Mm, o no sé, que lo explique Ciencias Pre-UV, o lo explico yo, ¿qué deciden? No sé, ya, lo explico yo. Le voy a explicar cómo, cómo podemos, qué podemos extraer de todo este texto. Nos dicen que tenemos cierta altura h. Ay, sí, la vacuna, me tuve que vacunar el martes y me quedé sin brazos, fue horrible. Sí, sí, la vacuna, ay no, un horror. Ya, disculpen mi dibujo, déjenme dibujarlo todo. Tenemos un ascensor con una masa M, eso es una M, que sube por cierta altura h hasta un segundo piso de una altura h a una velocidad constante, lo sube. Esto llega de aquí a acá. Y nos dicen que tenemos que un trabajador sube caminando hasta la misma altura h por una escalera de 45 grados, el mismo bloque es lo mismo, la única diferencia es que lo sube por una escalera con una velocidad constante y esa es la única diferencia. Ambos llegan al mismo punto, ambos llegan al mismo destino, ambos en el fondo hacen lo mismo, se desplazan lo mismo. Entonces, ¿qué información podemos obtener aquí? Tanto este como caso, el caso A, que es el del ascensor, como el caso B, están dados por M por G por H, ¿cierto? Porque estamos considerando la fuerza que hace el ascensor y la fuerza que hace la persona para subir el objeto de masa M. Y en el fondo, ambos llegan al mismo lado. Por lo tanto, lo que podemos concluir es que están haciendo el mismo trabajo, porque tanto el ascensor está subiendo hasta el segundo piso, como la persona está subiendo al segundo piso. Más allá de cómo lo hizo, cuánto se demoró, más allá de todo, ambos hicieron la misma fuerza, la misma fuerza como del objeto, tuvieron la misma altura, entonces por lo tanto podemos decir que ambos realizan un trabajo igual a M por G por H para poder subir el saco, ¿lo podemos decir? Si ambos suben lo mismo y suben el mismo objeto, ya, esa es la respuesta. Porque, por ejemplo, decir que suben a la misma velocidad, no lo sabemos. El problema no lo dice. Si tienen la misma potencia, no lo sabemos, porque no nos dicen en qué tiempo lo hacen, no sabemos si es lo mismo. El ascensor realiza una mayor fuerza que el trabajador para vencer el peso del saco, no tenemos ninguna manera de saberlo con los datos que nos dicen, y ninguna de las anteriores no es así, porque sí podemos decir que tanto el ascensor como el trabajador hacen un trabajo igual que está dado por M por G por H, porque ambos llegan al mismo punto, ambos suben lo mismo, no importa cómo sea esa manera en que lo suben, ¿se entiende? Y además te dicen que ambos están subiendo lo mismo, exactamente lo mismo, ¿sí? ¿Se entiende bien?
¿Se entiende correcto? Ya. ¿Todos entendieron bien? Si necesitan que lo vuelva a explicar, ¿lo puedo volver a hacer? Ya, bacán. Vamos como avión, cacha, llevamos la 3 y son 10. Vamos súper. Borré todo. Ah, sí, ya borré todo. Ya, vamos con la siguiente. Nos dicen que una caja de 5 kilogramos de masa es levantada 2 metros de altura. El trabajo realizado por la fuerza peso es de A, menos 100 joules, B, menos 10 joules, C, 10 joules, D, 50 joules o E, 100 joules. ¿Lo pudieron resolver? ¿Pudieron plantearlo bien? ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué alternativas creen que es? ¿No entendiste por qué es menos 100? Ya, lo voy a empezar a plantear todo de nuevo. Todo desde... Recuerdan que nosotros estábamos hablando cómo saber si un trabajo vertical es positivo o negativo. Todo depende de la manera en que analicemos la situación. En este caso nos están hablando de la fuerza peso de un objeto, que va hacia abajo. ¿Ya? Esta fuerza peso, que es de 5 kilogramos, no voy a poner kilogramos porque si no se va a ver muy desordenado, ¿cierto? Y esta fuerza peso está subiendo, va hacia arriba y sube 2 metros. ¿Cómo es respecto a la fuerza peso, el desplazamiento que está haciendo? ¿Va en la misma dirección o va en la dirección contraria? ¿Van iguales o van en contra? ¿Cómo sería el trabajo en sí de toda esta situación? En contra, ¿verdad? Por lo tanto, todo este trabajo sería negativo. Sería menos M por G por H. ¿Se entiende? ¿Se entiende por qué es negativo y no es positivo? Hay que estar muy atentos a la fuerza que nos piden. Nos piden la fuerza peso. La fuerza peso. La que va hacia abajo. Esta fuerza. ¿Se entendió bien? ¿Sí? ¿Queda alguna duda? ¿Por qué es menos 100? ¿Y por qué no es 100? Porque yo por lo menos hice esta guía anoche, súper tarde. Lo hice como a las 2 de la mañana. Y también marqué 100 al principio. Porque me confundí. Pero después como que me di cuenta que por qué no era 100. Así que se entendió, estuvo bien. Qué vergüenza que me digan, profe, pero está bien. Es que sí, sí es por la G, pero analízalo como en la situación en sí. Tipo, si la fuerza es contraria al desplazamiento, es negativo. ¿Ya? Si aquí nos hubieran dicho que la fuerza, que la cajita va bajando, es positivo. ¿Ya? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Uy, lo borré, sorry. Quería ver si alguien me respondía eso, lo siento. Ya. Sigamos con el ejercicio 5. Esto es lo que estábamos viendo delante con los gráficos. Y dice lo siguiente. El gráfico representa la fuerza neta aplicada sobre un cuerpo en relación al desplazamiento. El trabajo durante los primeros 5 metros es, ¿cuánto es? ¿Cómo se le ocurre? ¿Alguien sabe? ¿Alguien lo hizo? Las alternativas son las siguientes. A, 2 joules, B, 10 joules, C, 15 joules, D, 25 joules y E, 50 joules. Ya. ¿Cuál es? ¿Qué dice el público? ¿Qué dicen ustedes? Aquí tenemos a la Consu que dice que es la D. ¿Alguien no entiende por qué sería la D? ¿Piensa que otra? ¿Alguien que no? Dedo, sí, dedo. Ya. ¿Y por qué sería D? No entendiste por qué es la D. ¿Por qué es la D? Aquí te explico al tiro. Porque como dijimos anteriormente, cuando se trata de analizar un gráfico de una fuerza no constante versus el desplazamiento, tenemos que calcular el área bajo la curva. ¿Ya? Y en este caso, el área bajo la curva se calcula de la siguiente manera. 10, que es la fuerza, por 5, que es el desplazamiento,
Y todo esto dividido en 2. Ese sería el área bajo la curva. Y por eso nos da 25 joules y no 50, que uno podría confundirse, porque podría llegar y multiplicar. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? Tranquila, a mí también me pasó anoche que puse 50 cuando lo estaba haciendo, porque insisto, lo hice muy tarde, estaba más para allá que para acá, y también puse 50 y después me acordé. Así que se entendió bien. Ya, voy a tomar esto como un sí, bacán. Si les queda alguna duda, la resolvemos nomás porque vamos súper bien con el tiempo. ¿Ya? Ya. ¿Cuáles de los siguientes trabajos son positivos? 1. El trabajo realizado por el peso para bajar un objeto. 2. El trabajo realizado por la fuerza de roce para tener un cuerpo en movimiento. 3. El trabajo realizado por una fuerza en dirección 50 grados, 50 grados al este para llevar un automóvil 20 metros al norte. ¿Cuál es? Díganme. ¿Cuál creen que es? ¿Por qué? ¿Creen que es solo la 1, solo la 2, solo la 3, 1 y 2, 1 y 3? Hasta ahora tenemos 2 personas que dicen que es la E. ¿Alguien me podría explicar en cada caso por qué sería un trabajo positivo o negativo? A ver, la 1. La 1 me dicen que sí. ¿Por qué? ¿Por qué la 1 es positivo? Sí, porque el desplazamiento va junto al peso, van en la misma dirección. Porque el peso va hacia abajo y lo estamos ocupando para bajar un objeto. Entonces es positivo. La 2 es la fuerza de roce. Por ejemplo, tenemos un auto, que este va a ser el auto, que se está moviendo hacia acá, pero la fuerza de roce para detener el auto va hacia el otro lado. ¿Este es negativo o es positivo? Es contrario al desplazamiento, como dicen. Entonces es negativo. Y la 3. La 3, ¿por qué sería positivo? ¿Por qué sería negativo la 3? Porque igual aquí podemos ir descartando al tiro. Podemos descartar la 2, es decir, la B, y podemos descartar la D. Nos quedan solo 3 opciones, ¿cierto? Entonces la 3 tenemos que analizar lo siguiente. Tenemos que poner aquí norte, sur. Aquí se me olvidan un poco porque la verdad es que se me olvidó. ¿Para qué lado del este? ¿Para qué lado del oeste? Según yo, norte, sur. ¿Del este para qué lado, ¿Por A la qué? derecha. Para la derecha, muchas gracias. Ya, este y oeste. Y nos están diciendo que estamos haciendo una fuerza de 50 grados hacia el este para poder subir, para poder llevar un auto en dirección al norte. Si lo analizamos, la fuerza que estamos haciendo es el ángulo y todo el análisis. ¿Recuerdan que dijimos que si la fuerza tiene un ángulo entre 0 y 90 es positivo, y aparte aquí podemos ver claramente cómo lo estamos llevando hacia la dirección que queremos y todo eso? Entonces podemos decir que el trabajo es positivo. Entonces por eso sería la E. ¿Se entendió ya? ¿Se entiende? ¿Se entiende por qué es la 1 y la 3? Ya, bacán. Vamos, súper. ¿Todos entendieron? Si tienen alguna duda, digan nomás. Disculpen, por eso es que se me olvidara dónde está el este. Generalmente olvido muchas cosas. Ya, sí vamos entonces. 7. Un motor de potencia 30 kilowatts funciona. Un motor de potencia 30 kilowatts gira un remolque durante 4 horas. Al respecto, es correcto señalar que el valor de 120 kilowatts por hora corresponde a la potencia del motor. ¿Cómo? ¿Sin contar el 90 es positivo? ¿Cómo sin contar el 90?
La Consu quiere hablar. Ay, ¿cómo? Ahí está. Ya. Me refería a que dijo que entre 0 y 90 grados, entonces el trabajo es positivo. Ujú. Pero cuenta el 90 porque Ah, no. como No, por no, no, sí, no, no. el No cuentan el 90. 90 es negativo, ¿no? Sí, si es 90 es 0. Hasta 90, si es justo 90 es 0, no hay trabajo. Ya, gracias. Ya, de nada. Ya, sigamos con este. Un motor de potencia 30 kilowatts funciona durante 4 horas. Respecto a esto, el valor 120 kilowatts por hora, ¿a qué corresponde? ¿A la potencia del motor, el trabajo que realiza el motor, la velocidad a la que funciona el motor, la eficiencia del motor, el peso que puede remolcar el motor? La B. Aquí por el chat están diciendo que es la B. ¿Por qué es la B? ¿Alguien quiere decirme por qué es la B? ¿Por qué es la B y por qué no sería otra? ¿O lo explico yo? Ya, mire, les voy a explicar el modo en que yo lo resolví, porque aquí podemos encontrar distintos modos. Yo dije lo siguiente, ya sabemos que la potencia es igual al trabajo sobre el tiempo. A su vez, nos están diciendo que 30 es igual a algo sobre 4. Aquí estoy sacando todas las unidades de medida. Aquí son 30 kilowatts y aquí son horas. Entonces, en el fondo, este 120 nos calza como perfecto aquí. 120 dividido en 4 nos daría 30. Por lo tanto, si reemplazamos esto, nos estaría dando el trabajo mecánico que es el motor. ¿Se entiende? Además, por las unidades de medida podemos como sacarlo. ¿Se entiende bien? ¿Se comprende por qué este 120 corresponde al trabajo mecánico que realiza el motor? Alguien que no lo entienda, que diga nomás, no entendiste. Ya, tranquilo, explico de nuevo. Nos están diciendo que la potencia es de 30 y que esto lo realizó en 4 horas. Entonces, ¿a qué corresponde este 120 que está exactamente en kilowatts por hora? Correspondería, por ejemplo, si dividimos 120 por 4. Ah, ya entendiste, bacán. ¿Lo sigo explicando si quieren o no? ¿Me termino de explicar a alguien que no haya entendido? A ver, a la 1, a las 2, a las 3. ¿Se entendió? Voy a asumirlo como un sí. Si no lo entendieron, igual después me dicen nomás y volvemos a este ejercicio, ¿ya? Ya. Lo voy a tomar como un sí. Borro todo. Vamos muy bien, ya vamos en el 8. Una caja de 2 kilogramos es empujada con una fuerza F horizontal que adquiere una aceleración de 30 metros sobre segundo. 30, ¿dónde saques 30? 3 metros sobre segundos cuadrados, desplazándose 20 metros. El trabajo producido por la fuerza F es A, 40 joules, B, 60 joules, C, 120 joules, D, 600 joules o E, 0 joules. ¿Cuál creen que es? C. ¿Por qué? ¿Cómo lo hicieron? ¿Alguien que quiere explicar por el chat? Y yo explico lo que ustedes dicen, así como en voz alta y frente a todo. ¿Por qué se le ocurre que puede ser la C? Sí. Aquí nos están diciendo que la fuerza equivale a la masa por la aceleración. Quiere decir que tenemos una masa de 2 kilogramos con una aceleración de 3 metros sobre segundos cuadrados. Y el trabajo, como bien dicen en el chat, es después 20 metros, es decir, que es la fuerza en sí por el desplazamiento. Entonces, como aquí bien dicen, tenemos que el trabajo mecánico es igual a la fuerza
por el desplazamiento. Y que a su vez la fuerza corresponde a la masa por la aceleración por el desplazamiento. Si aquí reemplazamos todos los datos que nos dan que 2 por 3 por, que esto sería la fuerza, porque 2 es la masa y 3 la aceleración, por 20. Y esto efectivamente nos da 120 joules. Y ese es el trabajo mecánico producido por todo este movimiento, todo este sistema. ¿Se entiende? ¿Se entendió? ¿Alguien que haya quedado con alguna duda o algo así? Sí, no, sigo nomás. Ya. Muchas gracias por avisar. Ya, seguimos con el 9. Dice de las siguientes unidades, ¿cuáles pueden utilizarse para indicar el trabajo? Joules, 1. Joules, 2. Calorías, 3. Newton por metro sobre segundo. A solo 1, B solo 2, D solo 1 y 2, es decir, C solo 1 y 2, D solo 2 y 3, o la E todas las anteriores. Ya, ¿por qué sería la C? ¿Por qué dicen que es la C? ¿Por qué no puede ser otra? ¿Por qué no puede ser, no sé, solo la 1 o todas? ¿Por qué? Sí, los joules sí son. De hecho, lo hemos dicho todo el rato. Los joules sí que son. Las calorías. ¿Los joules se pueden transformar en calorías? ¿Se pueden? ¿Alguien sabe la conversión? ¿O no se puede? Son cosas así como nada que ver. Al tiro te respondo, Fiorella. Pero díganme, ¿un joules puedo transformarlo en una caloría o no? Tipo, una caloría de otra manera como de ver energía quizás o no. La respuesta es sí. Una caloría corresponde a aproximadamente 4.18 joules. Entonces, si a ustedes le hablan que quizás sería muy raro que un trabajo mecánico puede estar medido en calorías, sí, es raro, no creo que lo pongan en la PC definitivamente, pero sí se puede. Porque una caloría corresponde a 4.18 joules aproximadamente. ¿Ya? Esos son como unidades de medida como que es bueno saberlo, es buen dato eso, ¿ya? Y como decía eso sí se ocupa, pero usualmente no se ocupa mucho ni en ensayos ni pruebas, es como muy rebuscado. Y como decía la Fiorella, exactamente, la 3 corresponde a la unidad de medida de la potencia mecánica, porque si se recuerdan, la potencia, además de verla como el trabajo dividido en cierto tiempo, podemos verlo como cierta fuerza por una velocidad. Y esto sería igual a la fuerza como newtons y la velocidad como metros sobre segundos. Entonces de esta, las que son es la 1 y la 2. La 3 no, la 3 corresponde a la potencia. ¿Se entendió bien? ¿Se entiende? ¿Quedó claro esa parte? Ya, buenísima. Vamos bien. Así que recuerden esto, de que una caloría son 4.18 joules. Porque igual puede ser como una preguntita trampa, nunca se sabe si te lo preguntan y es así. Si se puede medir el trabajo, ¿ya? En calorías. Y llegamos a la última pregunta de la guía, que dice que un motor consume 60.000 joules y de estos logra aplicar de forma efectiva una fuerza constante de 80 newtons para mover un automóvil por 50 metros. La eficiencia del motor, ¿a cuánto correspondería? A, 33.3%, B, 40%, C, 66.6%, D, 150%, E, 4.000%. La
eficiencia corresponde a de la energía total, por así decirlo, que yo tengo en un sistema, cuánto ocupo efectivamente para poder realizar un trabajo. ¿Qué se les ocurre que podemos hacer aquí? Estoy subrayando todos los datos por si acaso, todos los datos que nos sirven para resolver esta pregunta. ¿Cuál creen que es? ¿Qué harían ustedes? Lo escucho por el chat. Si quieren hablar también, digan. ¿A alguien? O si no se les ocurre, tipo, díganme, no supe hacerla, ya. No supiste hacerla, no tienen ni idea. Yo les explico. ¿Cómo la resolví yo? Nos están diciendo que este motor consume en total 60.000 joules. Podemos decir que esos 60.000 nada que ver, ¿ven? 6.000 joules, perdónenme, 6.000 joules. Estos 6.000 joules podría decirse que corresponden a la energía total que podría hacer este motor, que podría, al trabajo total que podría hacer este motor, es decir, al 100% de este motor. 60.000 joules son el 100%. ¿Sí? Ahí alguien está hablando, me gusta cómo va. Pero te dicen que el trabajo que este logra hacer son 80 por 50, que logra mover algo, este motor logra mover el auto constantemente a 80 newtons a lo largo de 50 metros. Es decir, el trabajo que logra hacer, el trabajo que logra hacer son 4.000 joules. Entonces, ¿a qué correspondería esto? A la X, el trabajo que en realidad puede lograr así, exacto, y después regla de 3. No, esta X es un porcentaje, es una regla de 3. ¿Ya? Sí, exacto, sería la C. Si ustedes lo resuelven, ¿de dónde salió este 4.000? Te están diciendo que este motor, que tiene como un total, en realidad lo que logra hacer es moverse durante, es moverse a lo largo de 50 metros con una fuerza constante de 80 newtons. Es decir, que el trabajo total que hace son 80 newtons por 50 metros. Y esto corresponde a 4.000 joules. ¿Se entiende ahí? ¿De dónde salió ese 4.000? Y aquí simplemente hacemos una regla de 3. Y esto aproximadamente a 66.6%. ¿Se entiende ahí bien? ¿Cómo podemos saber la eficiencia? Es una regla de 3 simple. Es la manera más rápida de resolverlo. ¿Quedó claro eso? ¿O no? ¿O quieren que lo vuelva a explicar o algo así? ¿Todos los demás, todas, entienden? Ya, buenísima, ¿se entendió? Genial. Ya, lo borro entonces. Y miren, logramos resolver ya todos los ejercicios de la guía. Igual yo les traje unos ejercicios extra, ahí sí me veo. Les traje unos ejercicios extra de distintos modelos que encontré del trabajo mecánico. ¿Les tinca si los resolvemos? Porque estos son directamente sacados del Denver. Ya. Tenemos la primera, que es del modelo, estos son del modelo 2021, ¿ya? ¿Cómo pasaremos lista? JP, ¿cómo vamos a pasar lista? Asumo que por las personas que se conectaron. Vamos a revisar. JP, ¿estás ahí? Sí. Ya. ¿Cómo vamos a pasar la lista? No, es porque se graba la clase. Ya está pasada. Ya. Ya está pasada. Ya está listo eso. Ya. Tenemos lo siguiente. Modelo 2021. La pregunta 13. Dos vehículos poseen rapideces distintas al momento de aplicar los frenos, recorriendo ambos una distancia recta horizontal mientras se detienen completamente. ¿Qué se puede afirmar siempre, es decir, siempre, en todos los casos, acerca del trabajo mecánico realizado por los frenos de cada uno de los vehículos? A.
Su magnitud sería la misma si ambos vehículos tardan el mismo tiempo en detenerse. B. Su magnitud sería la misma si ambos vehículos tuviesen la misma masa. C. Su magnitud sería mayor para el vehículo que lleva una mayor rapidez. D. Su magnitud sería mayor para el vehículo que lleva una menor masa. E. Su magnitud sería mayor para el vehículo de mayor energía cinética. Leyéndola. La E. Guillermo, ¿te gustaría explicarnos por qué es la E? Porque igual uno puede pensarlo harto. No, ya está bien. Ni siquiera por chat. ¿Alguna idea loca o algo así? ¿Por qué según tú es la E? ¿O lo explico yo? Bueno, igual no sabes, Ay, pucha, quizás lo entendí mal, ya. Pero aquí, ¿cuál se les ocurre que puede ser? Leyéndola hacia la rápida. ¿Cuál creen que puede ser? La C, quizás la D. Yo también pensé que eran esas. La A, tenemos distintos, ¿ya? Aquí tenemos que hacer un desglose. Nos están diciendo que dos vehículos poseen rapideces distintas. No sabemos cuáles son esas rapideces, solo sabemos que son distintas. ¿Ya? Deme un segundito. Ya. Nos están diciendo que poseen rapideces distintas. No sabemos si la del vehículo 1 es mayor o si la del vehículo 2 es mayor. No tenemos ni idea de eso. Solo nos dicen que son distintas. Y nos dicen que ambos recorren la misma distancia en una recta horizontal hasta parar por completo. ¡Uy! ¡Qué feo eso! Pero esos son los únicos datos que nos dan. La A. Su magnitud sería la misma si ambos vehículos tardan el mismo tiempo en detenerse. La magnitud del trabajo sería la misma si ambos tardan el mismo tiempo, pero ¿qué pasa si uno tiene mayor masa que la otra? ¿O los frenos de uno ejercen mayor fuerza que los de otro? ¿Podemos saber eso con los datos que tenemos? No, ¿cierto? Entonces la A está descartada, porque no tenemos idea de masa, no tenemos idea de ninguno de esos datos que nos pueden servir, ¿cierto? Nos dicen su magnitud sería la misma si ambos vehículos tuviesen la misma masa. Sí, sabemos ya que tienen la misma masa porque nos están acá diciendo, pero sabemos si ambos, no sé, ¿en serio? ¡Oh, qué loco! Ya, sabemos que si ambos van a una mayor o menor velocidad, ¿tenemos alguna idea de la fuerza en sí que aplican los frenos o algo así? ¿Sabemos algo de eso? ¿Podemos asumir que los trabajos van a ser lo mismo si solo sabemos que las masas son iguales y no tenemos ningún otro dato? Porque quizás una masa es mucho mayor, ¿son iguales? Ah, ya, retírate nomás, estos son puro ejercicio extra. Entonces, si sabemos, no sé, que ambas masas son iguales, pero nos dicen que se recorren la misma distancia para detenerse, pero no sabemos si lo hacen en el mismo tiempo, quizás uno lo hizo mucho más rápido que el otro, en el fondo no sabemos, no tenemos manera de que sí, pues falta la fuerza, falta todo eso, entonces tampoco podemos asegurar que el trabajo es el mismo. Lo mismo pasa con la D. Su magnitud sería mayor para el vehículo que lleva una mayor rapidez, pero, a ver, déjame leer eso. Esa, ahí va eso. Exactamente, a esto va. Lo único que podemos saber es que el trabajo en sí va a ser mayor para el vehículo que tenga mayor energía cinética. Eso es lo único que podemos asegurar en este caso. Es a grandes rasgos, porque no tenemos más datos, no sabemos nada más. Lo explicaste súper bien. Esa es la clave de esta pregunta, que no tenemos ningún otro dato, no tenemos idea de nada. Entonces lo único que podemos asegurar siempre es que la magnitud del trabajo va a ser mayor para el auto que tenga mayor energía cinética. ¿Ya? ¿Se entiende? Porque no nos dan nada con algo que podamos tener un poquito más de información sobre el caso, ¿ya? Puede ser así como para pensar, puede ser medio confuso,
pero es lo único que podemos saber. ¿Se entiende? ¿Por qué es la E? Porque yo también pensaba que podía ser otras, pero después fue como, no, pues si no nos da ningún dato. ¿Pasamos con la siguiente o algo así? Es que es por el movimiento, como dice la Karina. Es- Mira, no sé si el JP quizás quiere explicarlo porque igual me complica un poco más explicar esto o algo así. O Karina, sí. Es por la energía cinética. Mira, Karina, si quisieras como prender tu micrófono, o si te da vergüenza, no, lo podemos hacer por el chat. ¿Lo explico yo? Como queráis. ¿O queréis prender el micrófono, Karina? Ay, no te deja Ah, prenderlo. yo lo prendo, espérate. Ya. Oli, ¿se escucha bien, Hola. cierto? Sí, se escucha Perfecto. súper bien. Ya, mira, por ejemplo, la energía cinética, por ejemplo, tienes un auto A y tienes un auto B, ¿cierto? Tu auto A va a una velocidad de, por ejemplo, 70 kilómetros por hora y tu auto B va a 20 kilómetros por hora. Entonces, en base, por ejemplo, a la velocidad y al movimiento que éste tiene, podemos decir que uno tiene mayor energía cinética que otro, porque sabemos que dentro de la fórmula de la energía cinética consideramos la velocidad, ¿cierto? Entonces, un auto que va a mayor velocidad va a tener una mayor energía cinética. Exacto. Eso sería. Sí, pero Exactamente. depende también de la masa, acuérdate. Hay dos factores ahí. Ujú. Entonces, tienes que considerar ambas cosas para considerar si es que tiene más energía cinética o no. Porque si son dos autos iguales, la velocidad, claro, mientras más velocidad tiene más energía cinética, porque da lo mismo si es que es negativa o no, porque como la velocidad está al cuadrado, va a ser siempre positiva. Entonces, claro, mientras más velocidad tiene un cuerpo, más energía cinética este va a poseer. Ujú. Eso básicamente. ¿Ya? ¿Se entendió? Seca, Karina, sí. Aplausos para la Karina, súper seca. Y ahora vamos con la segunda pregunta que encontré. Encontré poquitas, la verdad. Revisé cómo está el modelo. Todos los modelos que estaban como con el temario vigente y encontré 4 nomás. Ya, la 16. Un pozo tiene una profundidad de 10 metros desde la superficie hasta el nivel del agua que contiene. Es decir, un pozo tiene una profundidad de 10 metros. Si la magnitud de la aceleración de gravedad es 10 metros sobre segundos cuadrados, ¿cuál es el trabajo mínimo que se debe hacer para subir un balde de 1 kilogramo? Ay, borré todo ahí, sorry. Para poder subir un balde que pesa, que tiene una masa de 1 kilogramo y que contiene 5 kilogramos de agua. ¿Qué se le ocurre aquí que tenemos que hacer? ¿Qué fórmula tenemos que aplicar? ¿Cómo lo analizamos? Pero multiplicamos todo. ¿Qué peso multiplicamos? ¿Qué consideramos? ¿Solo el balde? ¿Solo el agua? Sí, efectivamente. Se ocupa la fórmula de la masa por la gravedad por la altura. Pero aquí hay un pequeño truco que uno podría confundirse y decir, ya, lo hago con solo los 5 kilogramos y me da la opción. O lo hago solo con 1 kilogramo y también me da la opción. Pero aquí lo que tenemos que estar atentos es que nos están diciendo que tenemos que subir el total. Tenemos que subir ambas cosas, el balde más el agua. Entonces, serían 6 kilogramos por los 10 metros sobre segundo al cuadrado por los 10 metros. Y por eso son 600 joules y no es otro. ¿Se entiende ahí ese truco? Tienen que estar súper atentos, porque esa es la masa total que tienen que ocupar. ¿Ya? ¿Se entendió bien? Sí, de pana, bacán. Ya borro todo. Estoy borrando, me demoro un poquito, perdón. Pero quedan poquitas preguntas, así que vamos a alcanzar súper bien. Este es el modelo 2020. Dice que las siguientes tres figuras representan un objeto de masa m que se desplaza horizontalmente a una distancia d, actuando sobre él una fuerza de magnitud F. Tenemos el 1, que es este dibujo, 2, que es este dibujo, 3, que es este dibujo. ¿En cuál de los casos representados la magnitud del trabajo realizado por la fuerza de magnitud F es igual a Fd? ¿Cuál podemos descartar al tiro? ¿Hay alguna que podamos descartar al tiro
como para ir limpiando alternativas, porque uno en eso se ahorra mucho tiempo. Nos están hablando de la magnitud del trabajo. Tiene que existir un trabajo. ¿Hay alguno de estos 3 dibujos que podamos borrar? La 1, ¿cierto? La 1, porque si nos fijamos en la fuerza, es perpendicular a este desplazamiento. Por lo tanto, aquí no hay trabajo. Así que la opción A y la opción D se van. Aquí, en la opción 2. ¿Cómo es la fuerza? Esta fuerza es igual a el desplazamiento, es igual a esta magnitud. Sí, retírate nomás, gracias por venir. Muchas gracias. Adiós. Nos queda súper poquito para terminar, estamos casi listos. Pero la 2, ¿corresponde igual? La magnitud de F es igual a FD, es decir, como el desplazamiento, a la fuerza de aquí, ¿son lo mismo? Pero aquí tenemos cierto ángulo de inclinación. Entonces no es como que esté paralelo a paralelo como en el caso 3, ¿o no? Sí, pues hay un trabajo menor, pero no es la misma fuerza, no es el mismo trabajo, no es lo mismo. ¿Me explico? Adiós, sin que retirar. Nos queda una preguntita nomás. Porque mira, te explico. Esta F de B, esto ya es por fuerza, se descompone de 2 maneras. Mira. Sí, exacto. En el segundo caso, el trabajo es menor a la fuerza. Es como, no es lo mismo, no se está aplicando la misma fuerza aquí. Porque si te fijáis, aquí podemos descomponerlo en la fuerza que se aplica en D y en la fuerza que se aplica en I. ¿Cachai? Porque estamos inclinándolo. Podemos hacer un triángulo aquí. En cambio aquí no, aquí una recta. Toda la fuerza se está aplicando en D. Por lo tanto, solo aquí la magnitud del trabajo realizado por la fuerza de magnitud F es igual a F de D. Exacto, justo lo que dice Karina. Si F y D en este diagrama están en el mismo eje, la misma dirección, mismo sentido, es lo mismo, tienen el mismo valor. De otra manera, no. Por lo tanto, es solo 3, la C. ¿Se entendió, Consu? ¿Se entendió bien? ¿Alguien que quede con una duda? Ya, bacán. Y nos queda la última preguntita de modelos que encontré hasta el modelo vigente, que es la siguiente, es la del modelo 2018. Dice, una persona sube un objeto por una escalera realizando un trabajo mecánico W, desarrollado en una potencia P. Si después la persona sube un objeto idéntico, por el mismo tramo, es decir, el mismo trabajo, pero en la mitad del tiempo anterior, ¿cuál sería el trabajo mecánico y la potencia desarrollada? ¿Cuál se les ocurre que puede ser? Nos dicen que realiza un trabajo mecánico W con cierta potencia P, pero que después la persona sube lo mismo, por el mismo tramo, pero en la mitad del tiempo. La B. ¿La B? ¿Estás segura? Porque lo subió en la mitad del tiempo, fue más rápido. Lo hizo en una menor cantidad, fue mucho más veloz. La potencia está determinada por la rapidez en la que se realiza un trabajo. Es la A, exacto, la A. Porque nos están diciendo que es el mismo tramo, es todo lo mismo. El trabajo mecánico se mantiene igual, es igualito. Pero en lo que se diferencia es que la potencia aumenta el doble, porque lo hacemos el doble, lo hacemos en la mitad del tiempo. La B, sería en el caso de que nos demoremos el doble, porque la potencia se dividiría en 2, porque lo hicimos más lento. Pero al hacerlo más rápido, la potencia va a aumentar, porque mientras más rápido se haga un trabajo, más rápida es la potencia. ¿Se entiende? Es decir, mayor es la potencia, no más rápida. Mientras más rápido un trabajo, mayor es la potencia. La potencia y el tiempo son inversamente proporcionales. Son inversamente proporcionales. Potencia, tiempo. Sí. Si el tiempo aumenta, la potencia disminuye. Si la potencia aumenta, es porque lo hicimos en menor tiempo. Sí.
¿Se entiende bien, Fiorella? Ya, bacán. Esos son todos los trabajos, es decir, esas son todas las preguntas que encontré. Llegamos al final de la clase, si se hizo muy latera en algún punto o no se entendió algo así, lo siento, pero logramos ver toda la guía y asumo que todos entendieron bien. Todos díganme por si entendieron bien o no. ¿Les gustaron las preguntas del modelo? ¿Les sirvieron? Tipo como para poder aplicar mejor todo lo que vimos. Sí, ya, bacán. Gracias.